esta noche aquí en esta conmemoración tan bonita de los 90 años del martirio de los beatos pasionistas de Daimiel, gente como nosotros, con sus miedos y sus osadías, sus alegrías, sus tristezas, sus dudas y sus certezas, sus decepciones y sus ilusiones, que en un momento determinado de su vida, pues resulta que vino a visitarles el martirio, algo que probablemente ni entraba en sus proyectos de vida, pero vino a visitarles el martirio y lo supieron asumir pues con una entereza tremenda para llegar a formar parte de esta genealogía de mártires de la Iglesia que desde los comienzos de la Iglesia hasta ahora pues nos acompañan, ¿no? Y que para nosotros son un ejemplo y un referente para toda nuestra vida de fe. Así que muchas gracias a vosotros por haberme invitado a mí a participar. Os tengo que confesar que para mí esto de las mujeres mártires, sobre todo del martirio, ha sido un reto, porque yo siento un poco como de rechazo hacia el martirio, ¿no? Es algo que es contranatural de lo que es la persona. Entonces, siempre me ha dado mucho miedo profundizar en la vida de los mártires y de las mártires, porque me parece tan terrible ese final que tienen que para mí siempre ha sido como un poco de rechazo. Entonces, ha sido un reto grande el que he tenido que afrontar durante este tiempo para poder buscar mujeres mártires y para presentaros a las que me parecen más interesantes. Quería empezar esta charla para que lo tengamos como sustrato de base y que nos ilumine en todo este rato que vamos a pasar juntos, con 4 citas del Evangelio que han sido importantes para todas las mujeres con las que vamos a compartir esta tarde de verano, con las que vamos a compartir este ratito, ¿no? La primera cita es del Evangelio de Juan, capítulo 15. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. En 1 Corintios 13, que era una carta que una de nuestras mártires no se cansaba de recitar y de releer a lo largo de toda su vida, dice: si entregase todo mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Otra de las citas es del Evangelio de Mateo. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y finalmente, la última es del Apocalipsis. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Pues las mujeres que vamos a ver esta tarde, que van a pasar esta tarde con nosotros, reúnen unas características todas. Es que han sido embriagadas, están embriagadas de amor hacia Dios y de amor hacia los demás. Han sido mujeres valientes que han sabido disociar lo que era que le hicieran daño al cuerpo y lo que eran mantener y perseverar su alma, separar de alguna manera lo que es el alma de lo que es el cuerpo. Y también han sido mujeres que han sido fieles hasta la muerte. Igual que Cristo, han compartido con él la condición de martirio. El martirio, por lo general, en las mujeres se da en todas, comparte una serie de características. Una de ellas es que, a pesar que la condición femenina se asocia con la fragilidad y que físicamente somos más frágiles que los hombres, pues curiosamente, en los momentos de martirio, las mujeres tienen una entereza, una fortaleza y una serenidad y un coraje tremendo que hace revertir de alguna manera esta situación. Otra es que las mujeres suelen evangelizar hasta el final, hasta que llegan casi, hasta que están con la soga al cuello, ellas están evangelizando, sea el martirio que sea, evangelizan hasta sus verdugos. Arriesgan la vida por su fe, no se esconden. Cuando ven una situación de peligro para sus vidas, ellas no se esconden, arriesgan su vida por la fe. Y curiosamente, esta situación de martirio es una situación que nos iguala en la Iglesia a hombres y mujeres.
igual que otras circunstancias, desgraciadamente no, pero el martirio nos iguala a hombres y mujeres. Somos iguales para padecer el martirio unos y otros. He elegido a 4 mujeres que abarcan desde los orígenes del cristianismo, la Edad Media y 2 místicas del siglo XX. Entonces, porque he creído que eran así un poco representativas de todo lo que es la historia y el linaje de la genealogía del martirio de mujeres. Sabéis que el cristianismo desde los orígenes está marcado por el martirio. De hecho, los apóstoles fueron los primeros, el primero Jesucristo, ¿no? Pero los apóstoles han sido los primeros en ser martirizados. Pues vamos a comenzar con una mujer de la iglesia primitiva, que es Santa Cecilia. Santa Cecilia vivió en un contexto histórico peculiar. Ella era de una familia noble romana, vivió entre el siglo II y el siglo III, en una época en la que el Imperio Romano estaba en una decadencia total. Y entonces, desde muy pequeña, ella integra y asume la fe cristiana porque ve que cumple todas las condiciones contrarias a la decadencia de la sociedad y del Imperio Romano de la época. Ella en ese momento hace un voto de virginidad y decide consagrarse toda su vida al Señor. Pero tanto es así que su padre no pensaba esa vida para ella. Su padre no era cristiano, entonces le concierta un matrimonio con Valeriano, que es otro, al final consigue evangelizarlo también. Entonces Santa Cecilia se casa con él y justo el día de la boda, pues en la noche de bodas ella le confiesa a su marido que es cristiana, que ha hecho encima un voto de virginidad y que la protege un ángel. Entonces que si la toca, el ángel le atacará a él, pero que si él abraza la fe cristiana, el ángel lo protegerá y lo amará igual que la ama ella. El marido dice que quiere ver al ángel. Claro, primero se queda, pues imaginaos, ¿no? Se queda atónito, se queda helado y le pide que quiere ver a ese ángel. Ella le dice que para eso tiene que bautizarse y tiene que ser cristiano. Entonces, él esa misma noche se va a buscar al Papa Urbano I, a la Vía Apia de Roma, y le pide que lo bautice. El Papa lo bautiza, después vuelve otra vez con su mujer y entonces ve junto a ella al ángel. El ángel los corona a los dos con una corona de flores y como signo de pureza y signo también del cristianismo, ¿no? A partir de ese momento, pues él abraza la fe cristiana y también el cuñado de Santa Cecilia, también Tiburcio se llamaba, pues también abraza la fe cristiana. En ese momento la casa de Santa Cecilia se convirtió pues en un trasiego de gente, de ir y venir, de cristianos que iban a bautizarse. El Papa iba a su casa, el Papa Urbano I. Sabéis que entonces no había todavía basílicas y tal, y bueno, pues las casas eran el lugar donde los cristianos se reunían, era la iglesia de los cristianos. Y en el cuarto de baño de Santa Cecilia lo convirtieron en un baptisterio, era donde se bautizaron cientos y cientos de creyentes en Roma. Entonces, con este trasiego de ir y venir de tanta gente, las autoridades romanas descubren que ahí ocurre algo y detienen a Santa Cecilia y ahí comienza su proceso de martirio. Entonces, en este momento comienza el proceso de martirio de Santa Cecilia. Que el proceso de martirio de Santa Cecilia es junto también, detuvieron a su marido y a su cuñado, ¿no? Y el proceso fue bastante arduo porque es que por más que intentaban matarla, en principio piensan matarla en su propia casa, en las termas de su casa, ponen muy caliente el ambiente, a ver si se ahogaba así. Pero según cuenta la tradición o la leyenda, una lluvia fina, fría, le protegía y después de estar un día entero y una noche entera, no se murió. Entonces deciden decapitarla. El verdugo que fue a decapitarla dio un corte y no ocurrió nada en su cabeza. Otro corte y tampoco ocurrió nada. Y al tercer corte consigue herirla, pero no le corta la cabeza. Entonces el verdugo, que se llamaba Massimino,
pues se llevó tanto miedo, le produjo aquello, que se convirtió también. Y entonces ella estuvo como 3 días enferma, desangrándose, muy débil, pero en esos 3 días, fijaos lo importante que hasta en las condiciones difíciles las mujeres evangelizan. En esos 3 días ella hizo 3 cosas importantes. La primera, donar todos sus bienes a los pobres. La segunda, le pidió al Papa Urbano I que su casa fuera una basílica, que es la basílica que vemos hoy de Santa Cecilia en el Trastevere, en el Vaticano a la izquierda. Pues ahí está, por esa zona está la basílica de Santa Cecilia, que era donde estaba su palacio y su casa. Y la siguiente es que estaba dando continuamente ánimos al resto de cristianos que iban a visitarla. Así que fijaos como lo de la evangelización en las últimas consecuencias es algo que es común en las mujeres que van a ser mártires, ¿no? Que lo lleva hasta el final. Y bueno, pues al final murió y desde ese día la enterraron en las catacumbas de San Calisto, cerca de donde estaba la tumba de los papas de la primitiva iglesia. Después, cuando se construyó la basílica, la llevaron a la basílica y en el siglo XVII fueron a desenterrarla y se dieron cuenta que su cuerpo estaba incorrupto. Imaginaos, 700 años, el cuerpo incorrupto. Tenía la típica, no sé si habéis visto la imagen esta de Santa Cecilia tumbada con la cabeza hacia abajo y un corte aquí, pues era como la encontraron, exactamente igual que la habían dejado cuando fue decapitada. Desde entonces es la patrona de los músicos, porque bueno, ella siempre estaba cantando, aun cuando le estaban haciendo los tormentos del martirio, y también cantaba y escuchaba, mientras escuchaba la música el día de su boda, para pedirle a Dios que pudiera llevar a cabo y llevar a término ese compromiso tan importante que había hecho con Dios. Y bueno, pues hasta aquí tenemos la primera mujer mártir de la que íbamos a hablar, que es Santa Cecilia. Vamos a pasar rápidamente, porque quiero hablar de 4, a otra mártir. Esta es del siglo XIII, del siglo XIV. Nos encontramos con Margarita Poret, que no sé si habéis oído hablar de ella, pero es una mártir, es una mística que vivió en Francia. Ella nació en Valenciennes, que fue beguina. En Valenciennes había un beguinato y ella estudió en esa escuela de beguinas y allí se formó. Era una beguina que vivía sola, tenía una formación muy amplia y le llamaban la beguina clériga. Matilde lo que hizo es que escribió un libro donde contaba sus experiencias místicas que se llamó El espejo de las almas simples. Matilde decía que si nosotros nos contemplamos a nosotros mismos y guardamos silencio, podemos ver en el fondo de nosotros mismos una presencia que nos habita. Es lo mismo que más tarde, después, en el siglo XX, va a decir Ite et Illesum, que es otra de las que vamos a ver. Ella decía que si nos miramos en el fondo de nosotros mismos, hay una presencia que nos habita. Si contemplamos, si hacemos el ejercicio de contemplar esa presencia, logramos transformarnos en eso que hemos contemplado. Se basaba para esto, bueno, aparte de su propia experiencia, pero hay una constatación en las Escrituras, como es en la primera carta del apóstol San Juan, cuando dice, porque veremos a Dios, seremos semejantes a Él. Contemplando a Dios y viendo a Dios, seremos semejantes a Él. Lo mismo podemos leer también en el Salmo 34, que dice, contempladlo y quedaréis radiantes. Es un versículo del Salmo, ¿no? Donde se aprecia lo que decía Margarita. Si contemplamos lo que hay dentro de nosotros mismos, si nos vaciamos de todas las cosas que nos impiden contemplarlo, nos transformamos. Es Dios mismo el que nos transforma, sin que nosotros hagamos nada. Seremos semejantes a Él. Y en ese ser semejantes a Dios, reflejaremos hacia nosotros y hacia los demás la luz de Dios. Esto lo explicaba de una manera muy pedagógica en el libro y decía que para todo esto, igual que hablaba Santa Teresa de los 7 estados, de las 7 moradas, pues ella decía que también esto eran 7 moradas. Lo decía pues como 3 siglos antes de que Santa Teresa. Y ella decía que esta transformación la había transformado en alegría y lo vio como un mandato interior, el tener que ir a comunicar a todo el mundo, comunicar a los demás eso que había visto.
necesitaba que los demás pasaran de tener un cristianismo, ella decía la iglesia, la Santa Iglesia pequeña, a convertir en la Santa Iglesia grande. La Santa Iglesia pequeña es la iglesia que está basada en la razón, en el cumplimiento, solamente en el cumplimiento de unas normas, en el cumplimiento de los mandamientos y unas virtudes, pero que en el fondo no nos afecta al corazón, no nos afecta por dentro. Entonces ella decía que tenía que pasar, su empeño era que la gente pasara de esa Santa Iglesia pequeña a la grande, que la gente llegara a tener un encuentro con Dios, se transformara por ese amor y que cuando ya se había transformado en amor y ya se había configurado con el amor, algo que después dirá también Ignacio de Loyola, entonces en ese momento ya da igual lo que haga, porque todo va a ser bueno. Es Dios el que está viviendo en ella, porque se ha asimilado a ella. Esto era básicamente lo que Margarita quería decir con su obra. ¿Qué ocurrió? Pues que no lo supieron interpretar bien. Entonces, primero, el obispo de su diócesis dijo que era una hereje y además cogió el libro y lo quemó en la hoguera. Quemó el libro en la hoguera. Luego después le prohibió difundirlo, pero ella no solo es que se quedara con eso, sino que le añadió 16 capítulos más. Y siguió enviando, fue a otro obispo, le presentó también el libro y por desgracia este obispo luego testificó en su contra en el juicio. Ella necesitaba tener la corroboración de varios testigos, de teólogos de la época. Se fue a la Universidad de París y los teólogos más prestigiosos de la época le dieron la razón. Dijeron que su libro era perfecto y que podía difundirlo. Luego algunos franciscanos y dominicos también se pusieron de su parte. Pero llegó un momento que en el año 1308, un tiempo después, 2 años después de que su libro fuera quemado, a ella le detuvieron y, y le prohibieron totalmente difundir el libro. La detuvo la Inquisición, fue pasando de un tribunal a otro hasta que llegó al Inquisidor General de París. Y cuando llegó al Inquisidor General de París, pues ahí ya tuvo 1 año y medio para retractarse. Las armas que utilizó Margarita en este periodo en que estuvo encerrada en la cárcel de París, pues la primera fue el silencio. Ella no quiso hablar en ningún momento, porque decía que igual que un gentilhombre no se enfrenta con un villano, ella no se va a enfrentar contra alguien que no lo va a comprender, que no va a comprender lo que ella dice en el libro. Ella guardó riguroso silencio. Tampoco quiso recibir la absolución de una pena que no había cometido, de algo que ella, para ella era la verdad suprema, porque lo había experimentado en su propio ser. Con lo cual estuvo 1 año encerrada, 1 año y medio. Después de ese 1 año y medio, pues volvieron a preguntarle si se retractaba. No se retractó y murió en la hoguera en París, en la plaza de Grève, lo que hoy es el ayuntamiento, el Hotel de Ville, pues ahí era donde morían los de la Inquisición, y ahí murió Margarita Porete, un día de junio del año 1310. Y lo que es asombroso, que es algo que hemos visto al principio como característico de las mujeres, es cómo se enfrentan al martirio, cómo se enfrentó ella. Causó un asombro cuando pasaba hacia la hoguera, un asombro por la serenidad que tenía en su rostro, por la alegría que manifestaba, porque ella decía que vivía en el mar de alegría, que es el mar de delicias que fluyen y manan de la divinidad, que toda ella era alegría. Entonces, esta fue la historia de Margarita. Sí, el libro está conservado tal cual. El libro se difundió por toda Europa. Incluso, bueno, se piensa que ella, que fue copista, fue la que hizo las copias de su libro. Entonces, aunque lo quemaron, pues conservó copias. El libro lo tenéis a la venta, se llama El espejo de las almas simples. Es un tratado precioso, muy bonito, que se puede leer y el libro ahora mismo está editado. Lo que pasa es que a Margarita se le descubrió muy tarde, igual que a las Beguinas. Hasta finales del siglo XIX y principios del XX no se la descubrieron. No se descubrieron a las Beguinas, pero bueno, el libro se conserva y se puede comprar por Amazon, ¿sabes? O sea que lo que en un momento fue prohibido, pues hoy se puede comprar en Amazon. Quería contar una breve anécdota.
cuando, no siempre la cuento, también digo que esto no siempre lo cuento para que no se sienta nadie herido, pero cuando Margarita fue hecha prisionera, cuando la cautivaron, al mismo tiempo cautivaron también a un sacerdote, a Guillard de Cressonessart, que era pues otro que era también muy afín a las beguinas, por lo mismo, porque la defendía a ella. Entonces, cuando llegó el año y medio, Guillard pues se arrepintió, se retractó. Entonces, en vez de quemarlo en la hoguera, pasó toda su vida en cadena perpetua. Aunque yo me pregunto que no sé qué es más duro, si pasar toda la vida con ese dolor de no haber sido capaz de ser fiel hasta el final o de enfrentar la hoguera, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta mucho pensar qué sentimientos tendría Margarita, cómo es capaz, y es lo que me asombra de todas estas mujeres mártires, cómo son capaces de mantener ya no solo la fe, sino el tipo, cómo pueden ser capaces de mantener el tipo cuando todo se pone en tu contra, cuando es tal la presión que tienes desde fuera para que te retractes, para que abjures de lo que has hecho, ¿cómo es posible mantenerse ahí? ¿Cómo es posible no claudicar en ningún momento en esas noches frías en la cárcel de París, cuando todos los tribunales de tanta gente te acosa, tanta gente, una mujer sola ante tanto hombre, tanto verdugo, tanto acusador? ¿Cómo es posible mantenerse ahí? Solo es posible desde una manera, solo amando como ella amó y habiéndose transformado en el amor como ella se transformó, es posible poder enfrentar el martirio, igual que lo hicieron el resto de mujeres, solamente por esa experiencia tan fuerte que tienen de Dios, que marca toda su vida, a la que se aferran, y por esa gracia tan grande que Dios da en esos momentos, es por la que pueden afrontarlo todo. Bueno, y ahora nos vamos a meter ya con las dos mártires del siglo XX. Son dos mujeres que a mí me parecen, bueno, interesantísimas, ¿no? Una de ellas es Edith Stein, que es la primera que vamos a hablar de ella. Nació en Breslau, que es una ciudad, era alemana entonces, hoy es polaca, hoy pertenece a Polonia. Y nació en el año 1891. Era judía, era una judía devota, era la más pequeña de 7 hermanos, fueron 11 hermanos, pero al final murieron enseguida al nacer, quedaron 7. Ella es la más pequeña y dio la casualidad que nació un día, una festividad muy importante para los judíos, que es el Yom Kippur, que es el día de la expiación de los pecados. Entonces, para su madre, que era una gran devota, pues esto fue un signo del cielo. Dijo, aquí ocurre algo, ¿no? Esta mujer, aquí ocurre algo. Y bueno, pues su madre para ella fue un pilar fundamental. Tuvieron por este día del nacimiento, tuvo una relación muy especial con su madre. Su madre quedó viuda cuando Edith tenía 2 años y fue capaz de sacar a toda la familia adelante. Sacó adelante a toda la familia e incluso el negocio que tenía un negocio de madera y también lo mantuvo. Ella empezó a estudiar en su ciudad, pero llegó un momento cuando tenía 15 años que tiene una crisis total de fe. Todo el empeño de su vida era buscar la verdad, pero no lo encontraba en el judaísmo. Entonces tiene una crisis tremenda de fe, se declara atea y agnóstica y decide dejar de rezar. Y no solo eso, también se separa del hogar materno. Como era la más pequeña de los hermanos, se va a vivir a Hamburgo con su hermana, que vivía allí, con su hermana y su cuñado. Ya estaba casada su hermana y se va casi un año y medio, se va allí con ellos. Y ella, sobre todo, es que veía que la fe judía no respondía. Ella quería buscar la verdad absoluta, buscar una certeza absoluta que mantuviera su vida. Y eso no lo encontraba, no lo había encontrado
en la fe judía. Entonces, pues nada, siguió con esa crisis de fe y luego más tarde inicia los estudios de filología, cuando ya es un poquito mayor, y de filosofía en su ciudad. Vuelve otra vez a Breslau y comienza allí sus estudios. En aquel momento empiezan a hacer una corriente filosófica que seguro que habéis oído hablar algunos, que se llama la fenomenología. Entonces ella, el que creó esta corriente, pues se va a estudiar donde estaba Edmund Husserl, que era el que había el padre de la fenomenología. Entonces su madre le paga los estudios, aunque no lo ve muy claro, pero le paga los estudios y se traslada a Gotinga, que es otra ciudad alemana, donde tenía una cátedra este señor, que era lo más que había en el momento, ¿no? Entonces se va a estudiar fenomenología con él. Consigue terminar la carrera, incluso se hace ayudante suyo, ayudante en Gotinga. Y en este momento hay unas personas que influyen, un círculo de amigos que es el círculo de Gotinga, que son todos filósofos, que son fenomenólogos todos, y que de alguna manera las traigo aquí, que si no, no nos importarían, pero las traigo aquí porque van a influir en el proceso tan precioso de conversión que tiene Edith Stein. Acordaos bien, porque luego veréis cómo van a influir en ese proceso de conversión. Lo que me hace también a mí reflexionar, cómo muchas veces nosotros influimos en el proceso de conversión de otras personas, cómo nuestra fe, nuestro testimonio o cualquier palabra que hayamos dicho en un momento influye también en la conversión. Es un vehículo para transmitir a Dios a otras personas que probablemente no crean o crean, pero con una fe más vacía, con una fe, como decía Matilde, con una fe todavía de la razón, sin haber dado ese paso profundo de la fe, de haberse encontrado con Dios. Entonces hay dos matrimonios, unos que son el Reinach, Adolf y su mujer Anne, y Pauline era la hermana de esto. Entonces tenemos esta figura, luego tenemos otra pareja de matrimonios. Es que todos van a ser cruciales en su conversión. Entonces es maravilloso el puzzle que hace Dios para que se convierta una persona y para que esa persona realice ese sueño que tiene para ella. Son el matrimonio de Conrad y Theodor Conrad, Edwin y Theodor. Y luego también hay otra persona que se llama Roman Ingarden, que son personas que influyeron definitivamente en su conversión, en una Edith que era totalmente racional, que todo lo tenía lo tenía todo que pasar por la razón y no llegaba más allá de la razón, cómo estas personas intervienen de alguna manera en su conversión. Entonces, en el año 1915 está la Primera Guerra Mundial y Edith decide irse de voluntaria a la Cruz Roja. Y está un año como voluntaria en la Cruz Roja y ahí conoce en primera mano lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, lo que es la guerra, ¿no? Lo que es las secuelas de la guerra. Este es otro factor que también va a intervenir en su conversión. Y luego, más tarde, en el año 1916, ella termina su doctorado en filosofía, que lo hace sobre la empatía. Ella trabaja y estudia la empatía. La empatía considerada como captar la vivencia de la otra persona, pero sin invadir la intimidad de esa persona. Y imaginaos que esto dio para hacer una tesis, o sea, que imaginaos todo lo que le dio de sí. Bueno, pues ella termina su tesis y ella piensa que le van a dar la cátedra, pero la cátedra no se la dan por varios motivos. Ni siquiera la dejan ejercer como profesora en la universidad. El primero, porque era mujer, y el segundo, porque era judía. Entonces, aquí tiene su segunda crisis existencial, la segunda crisis ya de fe. Ahí es cuando ya toca, no solo por ¿no? Por algún motivo más, entre el impacto que había tenido la Primera Guerra Mundial, el haber estado en contacto con ese dolor, con ese sufrimiento tan terrible. Fue terrible la Primera Guerra Mundial.
cuando ese impacto que había tenido ella con el dolor, entre que no le dan la tesis y entre que, bueno, los Reinach le había ayudado a superar la primera crisis que tuvo el marido del matrimonio este, ¿no? Adolf Reina, pero resulta que muere también en la Primera Guerra Mundial. Entonces ella se encuentra que el referente espiritual que ella tenía también se queda huérfana espiritual. Y eso es algo terrible. Eso es algo terrible porque ves que de alguna manera no tienes a nadie a quien confiar tu vida, a quien confiar tus vivencias, tus inquietudes. ¿Cómo gestionar eso? Pues entre que muere este señor del matrimonio que os he dicho, del primer matrimonio que os he dicho, entre que muere, entre que no le dan la cátedra. Y luego ella había mantenido también una relación con Roman Ingarden, este otro que os he dicho que también era filósofo. Llegaron a tener entre ellos más de 162 cartas. A ella, él fue cuando murió Adolf, ese fue su confidente y a quien le confió todas sus vivencias y con quien discutía también de filosofía, hasta que se produjo su conversión y se alejó radicalmente de él porque no compartían las mismas inquietudes. Pero Adolf, pues ella se siente también defraudada por él amorosamente porque ella está enamorada de él y él no está enamorado de ella. Entonces, todo eso hizo que ella cayera que tocara fondo, cayó en un vacío existencial tremendo, tremendo. Y entonces, ahí, justo ahí, en ese vacío existencial y en ese dolor suyo, es cuando Dios actúa y comienza su conversión. Actúa de distintas maneras. La primera, ella va a visitar a la viuda de su amigo Adolf, este matrimonio que os dije, y resulta que se pensaba encontrar a una mujer desesperada, deshecha en dolor, deshecha en lágrimas, y todo lo contrario. La recibe con una serenidad, con una aceptación de la muerte, con una esperanza en la otra vida que Edith se queda atónita y dice, pero ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser posible esto? Y esto es una de las cosas que empieza a guardar en su cabeza hasta que se produce su proceso de conversión. Este será un detonante para su proceso de conversión al catolicismo. Dice, aquí tiene que haber algo, pero ¿qué tienen los católicos para que vayan de esa manera? ¿Cómo es posible esto? Esa es la primera actuación de Dios en este puzzle, en este rompecabezas que va a converger en la conversión de Edith. La segunda cosa es que un día está con la hermana del fallecido, como eran amigas también, y entran a la catedral de Frankfurt y entonces ella ve a una señora que en medio del día va con una cesta de la compra a rezar a la catedral. Algo que solemos hacer aquí mucho, hay muchísima gente que pasa por las mañanas por las mínimas con la compra. Yo lo digo porque mi madre era de las que siempre, siempre pasaba por delante de las mínimas, siempre pasaba. Y yo, mamá, por favor, que tenemos prisa. No, 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 es un segundo. Pues ella se ve atónita, ¿cómo es posible? Ella había estudiado en parte el protestantismo, pero ni en el protestantismo ni en el judaísmo tenían sus oficios un día a la semana, pero luego el resto de la semana no había nada. Y ella se sorprende cómo es posible que en la cotidianidad de la vida se pueda hacer cómplice a Dios y hablar con Dios en ese momento, estar con Dios en ese momento, en lo cotidiano de la vida. Esto es otra de las claves que marcarán muchísimo también su vida. Y el tercer motivo de su conversión es que con el otro matrimonio, con los Conrad, está pasando unos días de vacaciones en verano y en una casa que tenían estos en el campo y de casualidad pues ella coge un libro de la biblioteca, el que buenamente pilló. Y resulta que era la vida de Santa Teresa de Jesús, contada por Santa Teresa. Entonces ella se pone a leer la vida de Santa Teresa y no pudo dejar de leerla en toda la noche.
Entonces, cuando terminó de leer, dijo, esta es la verdad. Esta es la verdad que yo siempre he estado buscando. Y ahí ese fue lo que culminó con ese proceso de conversión. Al día siguiente, cuando amaneció, se fue a la ciudad, se compró una Biblia y un misal y un catecismo de la Iglesia Católica y poco tiempo después, pues se bautizó. Se bautizó y fue la madrina, pues la que el segundo matrimonio, ¿no? Donde había estado pasando ella, los Conrad, ¿no? Donde había estado pasando ella estas vacaciones de verano. Entonces, a partir de ahí comienza, ella dice que Santa Teresa fue su madre espiritual, la maternidad espiritual a ella le viene por Santa Teresa. A partir de ese momento tiene que enfrentarse a las consecuencias de la conversión, porque las conversiones tienen consecuencias. Entonces, las consecuencias de la conversión de Edith, pues fue lo primero, ¿cómo se lo digo a mi familia, que son devotos judíos? Entonces ella fue a ver a su madre, se puso de rodillas ante su madre, con lo que su madre la quería y tenía pensado para ella que fuera una gran judía y una devota judía, y le dijo, me he bautizado y me he hecho católica. La respuesta de su madre es, ¿por qué lo has conocido? Esa fue la respuesta que le dio su madre. A partir de ese momento, pues su madre siempre la siguió apoyando y ella tuvo una gran ternura para su madre. Procuraban no hablar de religión porque era el tema que las dividía. Ella siguió asistiendo a todas las ceremonias familiares judías con un respeto inmenso, pero ella ya estaba bautizada y convertida al catolicismo. Y bueno, tuvo que enfrentarse a la familia, que la llamaban traidora por haber abandonado justo a su pueblo cuando comenzaba la persecución de los judíos. Ella tuvo que soportar todo, también los amigos del círculo de Gotinga, los que eran creyentes, como los dos matrimonios que os he dicho, no, pero otros, su pareja sentimental, bueno, pareja más platónico que otra cosa, ¿no? Pero también se alejó de ella y le daba pena de que una mujer con una capacidad intelectual tan grande hubiera abandonado la filosofía y el razonamiento experimental y de la razón para dedicarse a algo que ellos veían como que no tenía ningún sentido, ¿no? Que era la fe y el catolicismo. Entonces, ella tuvo que enfrentarse a todo eso, pero bueno, pues lo asumió con mucha entereza. A partir de ahí, ella que estaba siendo asistente en la cátedra del señor este, del filósofo este, de Husserl, a partir de ahí ella deja de ser su asistente porque la viuda también le pide que se dedique a ordenar y organizar todos los escritos que había dejado sin editar Adolf Reinach, entonces ella se dedica a organizar y editar todo eso. También eso fue un factor clave porque vio como Reinach, aún en la guerra y aún en momentos tan duros, pues fue capaz en todo momento de mantener su fe y de ver luz en medio de tanta oscuridad. Entonces eso también le hizo reflexionar a ella en su conversión. Entonces, una vez que se convierte, ella quiere a toda costa ingresar en el Carmelo, pero su confesor le dice, espérate un poco, que todavía tienes una tarea muy importante que hacer como intelectual que eres. Sé una filósofa católica. Entonces, como tal, pues ella prolongó de alguna manera donde se quedaba la fenomenología y le amplió con todo lo que es la fe cristiana. Entonces hizo una síntesis muy bonita de la filosofía fenomenológica y de la fe cristiana. Intelectualmente le sirvió mucho. También tradujo la obra al alemán de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, perdón, que fue uno de los filósofos que también intervino muchísimo en todo lo que es la filosofía cristiana. Entonces hizo una traducción de la obra de Santo Tomás de Aquino durante ese tiempo. Le salió un trabajo en un convento de dominicas, en una escuela de dominicas, y daba clases para mantenerse en la vida, daba clases en esa escuela de dominicas. Y así pasó, pues,
muchos años de su vida, hasta que en el año 1938, cuando empiezan ya la persecución de los judíos, pues le impiden la docencia. Y entonces eso ya lo ve como un signo y se pasa por fin al Carmelo, que era lo que siempre había deseado toda su vida, entrar en el Carmelo. Y una vez que está en el Carmelo, pues ya nada, tomó los hábitos y se hizo carmelita. Cuando murió su madre, su hermana ingresó también en el Carmelo, pero como carmelita seglar. Estaba en el Carmelo seglar, ella estaba como carmelita de clausura. Como las cosas se ponían cada vez más feas, pues deciden las carmelitas que la trasladan a Holanda. Y ella se va a Holanda junto con su hermana. Se van las dos allí, donde aguantan un poco tiempo, pero claro, las tropas nazis llegan también a Holanda y entonces pues es cuando ocurre la desgracia, ¿no? La detienen a ella, está poco tiempo en el campo de concentración junto con su hermana. Primero la detuvieron y estuvo en el campo de Westerbork, que es un campo, era el campo de concentración. Desde allí pasaban un tiempo los judíos y luego después los transportaban a Auschwitz, que es donde murió Edith Stein. Entonces, en este tiempo en que ella pasó por el campo, ella todo el tiempo, de hecho, la última carta que escribió dice, puedo rezar maravillosamente. O sea, es increíble cómo era capaz de, viendo toda la miseria que estaba viendo y todo el dolor que estaba viendo, todo el horror, ella podía mantener, siempre mantuvo su vida de fe, se mantuvo serena en todo momento. Su hermana no fue decisiva en su conversión, pero sí que fue su acompañante en todo el proceso de martirio. Subió con ella la rampa de Auschwitz y es muy... en ese momento Edith une su creencia, su fe judía con la fe católica y le dice a su hermana una frase que se hizo famosa, vamos por nuestro pueblo. Y ella vivió su muerte como una expiación por los judíos, por la iglesia. La vivió de alguna manera como Cristo también, su sacrificio en la cruz. Y con una serenidad asombrosa. Con una serenidad asombrosa las dos asumieron ese destino de muerte. Se piensa que cuando llegaron a Auschwitz, pues enseguida fueron directamente a la cámara de gas y murieron allí. Entonces, el tiempo que estuvieron en el campo de concentración, ella, además de ser capaz de rezar, fue capaz de atender a los otros, que estaban en su misma situación, a los otros judíos que estaban en la misma situación, atender a muchos niños que las madres estaban, no les hacían ni caso por lo chocadas que estaban con tanto horror. Y bueno, pues yo creo que es muy importante esta integración que hace ella de su pasado judío, cómo lo culmina con su fe católica, cómo lleva en un lado la estrella de David y en otro la cruz carmelitana, ¿no? ¿Cómo es posible hacer esto, ¿no? De alguna manera fue igual que Jesús, ¿no? Que culminó también el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento vino a darle cumplimiento también a la ley. Y eso fue lo que hizo ella. En el año 1987, Juan Pablo II la declaró beata y fue canonizada en el año 1998, también por Juan Pablo II, y desde entonces es copatrona de Europa. Y bueno, ahora muy rápidamente, que creo que sí me va a dar tiempo, voy a hablar de otra gran mujer, que es Etty Hillesum. Es también una mujer judía, pero que llegó también a la fe, pero por un origen quizá distinto del de... Es mucho más joven. Ella nació en el año 1914 en Midburg, nació en Países Bajos, en Holanda. Y en su casa pues había una gran afición por la música. Su padre era profesor de instituto, entonces era una casa donde también una casa culta. Y sus hermanos fueron, sobre todo un hermano suyo, es la mayor de 3 hermanos, y los dos padecieron, sobre todo el más pequeño sufrió una enfermedad mental
tuvo esquizofrenia y aunque era un gran pianista, uno de los pianistas más prometedores de Europa, pues le sirvió de poco, ¿no? Porque tuvo que ser ingresado varias veces, tenía un caos tremendo y bueno, pues eso también influyó mucho en la compleja personalidad que tuvo Etty Hillesum. No era una familia tan devota judía como la que hemos visto en Edith Stein, y su madre era de origen ruso y bueno, pues era muy pasional, muy dominante y un poco caótica era su madre también. Entonces su infancia estuvo marcada un poco por eso, ¿no? Por un poco el caos familiar que hubo en su casa. Ella se marchó cuando tenía 18 años, se fue a estudiar a Ámsterdam, se fue a estudiar Derecho, se licenció en Derecho y luego más tarde se instaló también en Ámsterdam. Se fue a la casa de Hans Beger, que fue un señor que era viudo, y ella entró en principio en su casa como ama de llaves, pero luego después entabló una relación sentimental con él. Y bueno, pues su vida era un poco caótica, estaba todo hecha un caos tremendo. Y, y en un momento determinado, pues interviene, interviene alguien que fue Julius Speer, que ella dice que fue el partero de su alma, porque este era un terapeuta, un psicólogo que era de la escuela de Jung y le ayudó a ordenar de alguna manera su personalidad y a descubrir a Dios. Misteriosamente, milagrosamente, él no es que fuera muy creyente, bueno, era creyente, pero no es que viviera la fe de una manera especial, pero le ayudó a descubrir a Dios. Entonces, en todo este proceso de descubrimiento de Dios, lo que hizo Julius fue ser un catalizador, ¿no? El hacer que esa semilla, una vez más vemos cómo hay una persona que influye, igual que en las otras, en su proceso de conversión, cómo nosotros podemos influir también en el proceso de conversión de los demás. Vemos que esta persona es un catalizador y cómo Julius lo que hace fue primero ordenar a Edith. Le hace para ordenar primero ese caos mental que tenía. Ella lo llama atasco espiritual. Decía que tenía un atasco espiritual tremendo en su cabeza. Y es lógico, a veces, a mí también me ha pasado a veces tener un poco atasco espiritual y he tenido también que organizarme, que ordenarme. Entonces, lo primero que hace es que le obliga a escribir un diario. Le obliga a escribir un diario en el que anote y sea consciente de cada una de sus vivencias. Y este diario, que hay varios tomos de diario, ha sido fundamental luego no solo para descubrir todo su proceso de conversión, que es una maravilla, sino también para descubrir el horror de los campos de concentración. Ha sido como un testigo de lo que vivió ella en los campos de concentración. Ahora vemos cómo ella estuvo más tiempo que Edith en el campo de concentración. Julius Speer muere de un cáncer de pulmón. La relación que tuvieron, en la que, bueno, aparte de ser su guía espiritual, su terapeuta, pues llegó a ser también su amante. Y en un momento determinado, Julius muere por un cáncer de pulmón, pero previamente ella decía que su alma ya estaba ordenada, ya se había convertido y ella ya sabía caminar sola. El momento que murió Julius dijo, ahora tengo el camino directo hacia Dios. Dios, hacia Dios. No, no tuvieron hijos, no tuvieron hijos. Y bueno, su oración en ese momento se vivió como una belleza de la existencia. Después de organizar un poco su vida fue consolidar todo aquello que había vivido. Y en esa consolidación ella llega a descubrir la belleza en todo lo que hay a su alrededor. Como veremos, luego después, el siguiente paso que tuvo fue el de optar. Tenía muchos amigos y los amigos, cuando empezó la persecución de los judíos, por los nazis, los amigos le dicen que la pueden esconder. Pero ella, como hemos visto en las mártires, no se esconden. Entonces ella no quiso esconderse, quiso seguir el mismo destino que su pueblo.
y entonces ella opta por formar parte del Consejo Judío, se va de voluntaria al Consejo Judío. Sabéis que en todos los guetos había un Consejo Judío, que eran unos judíos que estaban de alguna manera los encargados de cumplir las órdenes de los nazis en el gueto. Eran un poco regular vistos, pero ella piensa que ahí puede hacer una buena tarea. Se lo dice su hermano. Eso le sirve también como un poco de salvoconducto para aguardar un poco más y no morir tan pronto, no ir tan pronto. Ella pensaba siempre que se iba a salvar, nunca pensaba que se iba a morir. Entonces, en este proceso, ella está 15 días en el Consejo Judío y dice, mira, esto es un aburrimiento. Estaba ahí de taquígrafa escribiendo y te dice, esto es un aburrimiento, yo necesito de verdad dar la vida por mi pueblo. Y entonces se va al campo de Westerbork, donde estará un año y pico. Ese es el campo donde en un momento determinado va Edith con su hermana y pasan allí unos días. Pasan allí una semanita o así hasta que van a Auschwitz y llegaron a encontrarse. Ella en su diario describe cómo vio a dos hermanas que tenían una serenidad increíble. Entonces, casi todo su trabajo en ese campo, ella tiene una misión. Son cosas muy bonitas y conceptos teológicos muy bonitos los que influyen en su conversión, ¿no? Ella, la misión que tiene en el campo es desenterrar a Dios. Ella dice que necesita desenterrar a Dios en su alma, que ya lo ha desenterrado en todo su proceso de conversión, pero necesita hacer lo mismo en el alma de las personas. Desenterrar a Dios porque Dios está en el fondo, en ese pozo profundo que hay en nuestra profundidad. Lo que decía también Margarita Poret, la mística beguina que hemos visto antes. Ella quiere desenterrarlo de todo aquello que nos impide verlo, de los miedos, del egoísmo, del odio, de las críticas, de todo aquello que nos está impidiendo que de verdad Dios luzca y reluzca. Entonces ella, la misión no solamente es desenterrarlo en ella, sino que también se hace partera de Dios para que Dios nazca en el corazón de los demás. Y esto lo hace también en el campo de concentración. En el campo de concentración no solamente va a atender durante el año que estuvo las necesidades de los judíos, las necesidades materiales, las necesidades de comida o incluso culturales. Ella quiso crear una biblioteca en el campo para que pudieran leer los presos. Ella no solo atiende eso, sino también las necesidades espirituales a través de la escucha, a través de escucharles. Ella quiere descubrir esas necesidades también espirituales, ese desenterrar a Dios. Y luego, durante toda su vida en el campo, tuvo un diálogo constante con Dios. Su otro objetivo fue encontrar la belleza en medio del horror. Cuentan una anécdota que ella estaba todo el día, siempre decía, cuando escribía en su diario, siempre decía que alguna cosa bella tenía que haber visto en el campo en medio del horror aquel día. Algo bello tenía que haber y algo por lo que dar gracias a Dios. Entonces cuentan que un día llegó, se despertó y fue muy contenta al barracón donde estaban las mujeres y todas se pensaban que les iba a dar una gran noticia. Y la noticia que le dio es que había visto un arco iris, he visto un arco iris. Y eso para ella, en medio del horror, fue algo que la llenó tremendamente de gratitud hacia Dios, de dar gratitud a Dios por esa belleza que podía descubrir en medio del horror. Y lo siguiente que encontró, aparte de esa contemplación de Dios, de buscar a Dios en medio de ese horror, fue un gesto que le marcará toda su vida, que fue el gesto de arrodillarse. Ella no quería arrodillarse, decía que quería escribir un libro como la mujer que no era capaz de arrodillarse. Ella no vivía, el arrodillarse para ella era una humillación, lo vivía fatal. Su terapeuta Julius la obligó una vez a arrodillarse y a partir de esa vez ella sintió incluso necesidad, porque al arrodillarse ella veía que oraba a Dios también con el cuerpo, oraba a Dios con el cuerpo, en esa postura de estar de rodillas, con la cabeza metida entre los brazos, era una adoración a Dios también con el cuerpo y descubriendo, siendo consciente, contemplando ese pozo interior que tenía en su interior, ese Dios que tenía en su interior,
pues ella al final sintió una necesidad tremenda de arrodillarse en cualquier sitio. Y había veces que estaba en el barracón y sentía la necesidad de arrodillarse, de tomar ese contacto con Dios. Es otro hecho también muy bonito. Otra cuestión teológica también muy bonita, que me gusta mucho de su teología, de la teología, es que dice que ella quiere hacer, Dios es un huésped y que tiene que hacer huésped a Dios en todos los sitios, en todos los corazones. Por eso quiere desenterrar a Dios, porque quiere que Dios se hospede en todos los corazones. Otra cuestión, aparte de lo de desenterrar a Dios en todos los corazones, que también es muy importante en toda la teología de Edith, es cómo se plantea el sufrimiento. Ella no concibe lo que dicen las personas de que de culpar a Dios de los males. Ella veía que en el campo de concentración había mucha gente que decía, pero ¿cómo es posible que Dios permita esto? Ella dice, pero ¿cómo decís eso? Dios no nos tiene que dar cuentas a nosotros, es al contrario, le da la vuelta, dice, somos nosotros los que le tenemos que dar cuentas y pedir cuentas, dar cuentas a Dios. Dios nos tiene que decir, pero ¿cómo habéis hecho eso de la obra de mi creación? ¿Cómo habéis creado este horror de lo que yo hice? Somos nosotros los que tenemos que dar cuentas a Dios. Dios no tiene la culpa de nuestro sufrimiento. Entonces, ese concepto de ver el sufrimiento como una manera de explicar a Dios el dolor, pues es justo dar la vuelta a lo que mucha gente pensaba en el campo. La otra cuestión es que ella decía que el odio era lo que corrompía el alma humana y que había que desenterrar el odio del alma, porque si desenterramos el odio podemos hacer que Dios brille. Hasta que no desenterremos el odio no seremos capaces. Si nosotros odiamos a los que nos están odiando, pues entonces nosotros seremos igual que ellos. Tenemos que perdonar. Y ahí tuvo también una actitud muy importante hacia el perdón. Cuando vemos a un criminal que nos está matando, no tenemos que pensar en el criminal que nos está matando, sino el resto de Dios que hay en el corazón de ese criminal y que no es capaz de salir fuera, que no es capaz de desenterrar, ¿no? Son todo conceptos tan bonitos que creo que merece la pena leer en algún momento sus diarios. Y bueno, pues al final Edith se convirtió en cronista de todo el horror del campo. Cuando la llevaban, Eti, cuando la llevaban en el vagón hacia el campo de Auschwitz, consiguió colar por ahí una postal en la que puso Dios es mi baluarte. Era lo que estaba escrito en esa postal. La tiró desde ese vagón de ganado donde la llevaban a ella a Auschwitz para matarla. Estuvo casi un año en el campo. Durante ese año fueron sus padres al campo, vio cómo morían sus padres en el campo y, vio también, para ella fue un horror verlos morir. Pero a partir de ese instante ella decidió que se dedicaría completamente a los demás. Hizo todo lo posible por salvar a sus padres. En varias veces hizo que no fueran en esa lista que todos los martes recitaban con las personas que iban hacia Auschwitz, pero no pudo, ella no pudo conseguirlo. Después de que muriera ella, también ingresaron a su hermano, el que era esquizofrénico, el músico, y también murió unos meses después de ella. Hubo otros de sus hermanos que consiguieron irse, pero no se fueron. Y bueno, pues yo creo que lo bonito de Edith es el testimonio tan importante que nos da de belleza en el horror, de cómo tiene ese proceso tan importante de conversión y cómo es capaz de, aunque pase lo que pase, mi alma no la van a arrugar de ninguna manera. Voy a guardar eso de mi alma. Para mí es encomiable el que pueda rezar en medio del horror, en que pueda estar continuamente recitando la carta de los Corintios, de San Pablo a los Corintios, en medio de ese horror, y que sea capaz de vivir todo eso y que se mantenga siempre firme en su fe, pues es muy, para mí es un testimonio tremendo de martirio. El Papa Benedicto XVI hizo también un elogio de la figura de Etty Hillesum. No la pudo beatificar porque Etty nunca llegó a abrazar
el catolicismo ni el cristianismo. Creo que ella era más que cristiana en todos sus comportamientos. Además, se lo decían sus amigos, pero si perdonas a tus enemigos, si estás continuamente en un contacto con Dios, si todo lo que haces no es capaz de odiar, vas creando belleza por todos los sitios donde vas. Aunque ella se consideraba cristiana, pero tampoco le dio tiempo porque murió con 29 años, la metieron en el campo de concentración, en pleno proceso de maduración espiritual de su fe, y no le dio tiempo de alguna manera de hacer sacramental esa fe que ella profesaba en el cristianismo y en el judaísmo, porque también vivió su muerte como una expiación también por su pueblo judío. Y bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Yo creo que lo importante y como conclusión, yo creo que casi ninguno de nosotros pues vamos a sufrir ojalá, el martirio físico, ¿no? Pero yo creo que el martirio, que es ser testigo y dar la vida, se puede hacer de muchas maneras. No es necesario que a una la lleven a un campo de concentración o que le corten la cabeza. En el día a día también podemos ser mártires, podemos ser testigos de nuestra fe en Dios, en los que tenemos a nuestro alrededor, y también podemos ser, entregar nuestra vida, entregar nuestro tiempo, nuestras capacidades para los demás, entregarnos a las causas justas, a conservar el planeta, a cuidar a los demás, a cuidar de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro barrio, de nuestro trabajo. Ahí también estamos dando la vida y también estamos jugándonos nuestro testimonio. Según cómo lo hagamos, podrán creer o no creer otras personas. Entonces yo creo que bueno, pues esa es la conclusión. Así que nada, que Santa Gema, que San Pablo de la Cruz, los beatos mártires nos acompañen en este camino nuestro también hacia el martirio día a día, hacia el martirio cotidiano, que como creyentes tenemos que sufrir también día a día. Nada más. Gracias.